Continuamos con más información internacional de la mano de Patricio de la Berra, periodista de Brasil. Patricio, ¿cómo estás? Hola Santiago, muy buenas tardes para ti y para todos los que te siguen. Aquí estamos bastante bien, pero con un tema bastante complicado, ¿no? Sí, me gusta decir, hace tiempo que no hablamos, porque la verdad que veníamos hablando muy seguido por el tema de inundaciones, pero ahora nos compete otro tema que tiene que ver con los refugiados en la Argentina y una situación política bastante tensa entre nuestros presidentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que las últimas declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva no deben haber agradado en absoluto a Casa Rosada porque él quiere conversar con Milei si es que existe la posibilidad de un diálogo, pero antes quiere que pida disculpas. Disculpas por qué decir esto que se dijeron ambos presidentes o candidatos en la época. Ujú. eh, Se repite normalmente aquí, es decir, lo mismo que se ha dicho en diversos círculos. Por eso que justamente el portavoz Manuel Adoni dijo claramente que no había ningún motivo para que Javier Milei o Argentina le pidiese disculpas al presidente Lula, porque no se Claro, dijeron absolutamente nada de algo que pudiese ser un poco más grave. está Y esto yo dentro de creo que sus está deseos, dificultando. dijo, algo raro, ¿no? Así. Está dentro de los deseos de Lula que el presidente le pida disculpas, algo bastante extraño. Pero sabes que en el fondo hay algo claro, ideológicamente son muy diferentes, ambos quieren ocupar mucho espacio en el concierto internacional y Lula ha ido perdiendo espacio en este último tiempo, incluso las invitaciones todas van en torno a Javier Milei, lo tratan mejor, e incluso no le dieron la misma importancia a Lula da Silva que a Javier Milei en esta reunión del G7 donde eh, Giorgina Meloni prácticamente abrazó el presidente argentino, estuvieron conversando largamente y no hizo lo mismo con el Lula da Silva, que lo trató de forma bastante fría. Eh, Realmente quedó sobrando ahí Lula da Silva y esto lógicamente que no le tiene que haber gustado absolutamente nada porque se gastó mucho dinero para participar y estar activo en este proceso, incluso hasta de participar de las de los conflictos, es decir, como Claro, de las personas que podría eventualmente estar ahí. Pero yo creo que estas últimas declaraciones, incluso declaraciones acá que ha hecho lamentablemente, son muy similares a las de Biden, es decir, carece inclusive hasta de formas para poder exteriorizar sus pensamientos, sus ideas. Y eso ha ido dificultando incluso la economía brasileña, que estamos viendo que el dólar se está disparando, o el real se está devaluando, y al mismo tiempo hay serios problemas con la inflación, es decir, también provocadas por las diferencias que tiene Lula da Silva con su ministro de Economía, Fernando Haddad. Pero volviendo un poco al tema de los refugiados, es un tema ujú. bastante complicado que incluso va un poquito más allá de lo que podría ocurrir con estas. Al final son 62 personas que están ahí en estos momentos acudiendo al CONARE, a la Comisión Nacional de Refugiados, para obtener el refugio o el amparo, no sé cómo se le llama ahí en Argentina. Ellos presentaron, son 62 personas que están forajidas de Brasil, Asilo se político sacaron, no, debe ser lo que están pidiendo. también puede ser asilo político, y dicen que 13 de ellas ya salieron del país, es decir, dejaron Argentina, y una persona fue rechazada, es decir, ya hubo una persona a la cual se le rechazó cualquier tipo incluso de ingreso al país. Son en total 146 las personas 143 mejor dicho, las personas que han dejado Brasil, dirección a Uruguay, a Paraguay, donde se encuentran, y la mayoría de ellos está ahí en Argentina esperando que el CONARE decida por el refugio. Pero a todo ¿Por esto qué? se A ver, crean más Patricio, problemas porque, claro, yo te sí, pregunto, ¿por qué se profugaron? ¿Cuál era la carátula que tenían en los hechos que habíamos visto en Brasilia? Eh, ¿Por qué terminan profugándose y por qué la justicia brasileña no tomó recaudos de esto? claro, incluso la justicia brasileña tal vez no esté actuando de la forma de acuerdo a la Constitución, porque cuando tú inicias un proceso, un juicio, la primero que se hace es una audiencia de custodia para la persona que está Claro, incriminada por cualquier motivo. No se hizo a esta persona una audiencia de custodia, primero. Segundo,
se comenzó en la última instancia, es decir, en la Corte Suprema. El ministro Alexandre Moraes es en estos momentos uno de los miembros, de los 11 miembros, y se arrogó todas las prerrogativas para encarcelar, librar o hacer cualquier cosa, no solamente con ellos, como con las otras personas, por ejemplo, periodistas, como abogados y también presidente de partido político, Robert Jefferson todavía está detenido. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? No había ninguna posibilidad. Hay tres abogadas que defendían a estas personas que hubiesen participado de estos actos: Carolina Siembra, Gabriela Ritter y el que más importante, Sebastián Coelho da Silva, quienes participaron de esta defensa, pero no tuvieron ningún permiso para ir a investigar, saber de qué se les acusa, recurrir a los autos, que es lo normal que le entregan al abogado en Claro. cualquier lugar del mundo. No se hizo esto. Entonces ellos vieron que no había ninguna posibilidad y estaban condenándolos entre 16 y 19 años. Y había personas que podrían haber sido condenadas a 20 años cuando no se han individualizado las penas, primero. Segundo, las grabaciones que se hicieron, incluso hechas por el propio gobierno, González Díaz, por ejemplo, que era el general que era ministro de Seguridad Institucional de Brasil, acabó renunciando de su puesto y él aparecía en todas estas cintas, abriendo prácticamente las puertas para que ingresasen las personas que tenían un grado más de, Claro. tal vez de intenciones de destruir algo, pero no era el grueso de la población. Ahí tenemos un caso, por ejemplo, de un hombre que vendía banderitas, que te lo habíamos mencionado anteriormente, que también fue detenido y también había sido condenado a 17 años. Entonces, cuando no hay la posibilidad de justicia, cuando tú no puedes recurrir a una corte internacional, cuando ya se cierran todas estas puertas, lógicamente que no queda otra que salir del país. Entonces ellos buscaron refugio principalmente en Argentina, que con Javier Milei, que tiene una ideología bastante diferente y es un libertario según ellos, ahí podrían haber encontrado por lo menos un amparo, ¿no? Ahí pregunto, la carátula que tenían estos prófugos y en qué gobierno se dio, porque no se dio claramente en el gobierno de José Ignacio Lula da Silva, sino en el de Jair Bolsonaro. Y ahí hay una relación directa. ¿Brasil siente que hubo acuerdo para que estos prófugos queden en la Argentina? No, yo creo que no, yo creo que no. Incluso lo dejó muy claro el portavoz, dice que ellos no están de acuerdo negó la existencia de algún tipo de impunidad entre Milei y Bolsonaro, que hubiese habido algún tipo de acuerdo. Ahora, estos desmanes se produjeron el día 8, es decir, el día primero asumió Lula da Silva y el día 8 esta gente que había permanecido durante 70 días en las puertas de los regimientos, del ejército, de las Fuerzas Armadas, exigía o pedía por lo menos un recuento de los votos, no se pedía Claro, absolutamente nada más, intervención federal, por ejemplo, para que se haya para que hubiese habido un recuento de los votos, cosa que era impracticable en el caso de las urnas electrónicas. Entonces, había una duda con respecto, incluso fue levantada un argentino que hizo algunas averiguaciones, hizo un documento bastante importante en el cual se ponía en duda que la gente hubiese ido a votar a una determinada ciudad y Bolsonaro no hubiese sacado 0 votos, por ejemplo. Decía él, es imposible, vamos a votar por un gobernador de la oposición a Lula da Silva y no votarían por Bolsonaro, les parecía muy extraño. claro. Pero todo esto, lógicamente, la gente estaba ahí 70 días y fueron engañados. Ese día había mucha gente, fue una de las marchas más multitudinarias que se han registrado en Brasilia, aproximadamente 1 millón de personas. Y todas ellas, lógicamente, que utilizaron vehículos, y estos vehículos fueron colocados a disposición por personas que estaban lejos del lugar. También fueron detenidos 252 personas, o por lo menos buscadas estas 252 personas por algún tipo de comprometimiento con los incidentes. Claro. Entonces, todo esto, lógicamente, que creó un problema muy serio para los acusados, es decir, penas de 17 a 18 años, 20 años, sin individualizar su participación. Entonces, es muy extraño lo que está ocurriendo acá en Brasil con esta primero polarización y segundo con este revanchismo que está tomando el gobierno actual contra las personas que de una u otra forma estaban apoyando al, al enemigo número Claro. uno de Lula da Silva, que es Jair Bolsonaro. Reclamando claridad en los números. Patricio, para la próxima vamos
a tratar de que me cuentes qué pasa con la frontera de Brasil, porque Argentina se sabe que es bastante laxa en cuanto a los controles fronterizos, pero quiero saber cómo maneja la frontera Brasil, un territorio sumamente extenso y si tienen también algunos problemas, ¿te parece? Sí, me parece, te digo, un tema bastante importante por lo que ocurre con Venezuela, con Colombia, con Paraguay, Exacto, con justamente, claro. No, no, es porque un tema interesantísimo. Ahora, para redondear un poco la idea, los empresarios se quieren alejar de este problema, este enfrentamiento que existe ideológico entre los dos presidentes y quieren continuar negociando, participando de estas negociaciones dentro del Mercosur, comprando y vendiendo productos desde Brasil hacia Argentina y de Argentina hacia Brasil. Y eso es interesantísimo lo que está ocurriendo. Incluso ya ambos embajadores están involucrados en que esto continúe de esta misma forma, independientemente de las diferencias que puedan tener los presidentes claro. de la República, Santiago. Vamos a seguir con este tema y con la cantidad de límites con diferentes países que tiene Brasil para ver cómo los cuidan. Gracias, Patricio. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Un gran abrazo, Patricio de la Barra, periodista de Brasil. Y claro, nuestra frontera sí, se habla y se dice que es como un colador, que es difícil poder controlar en la extensión que tenemos. Obviamente mucho es montaña. La frontera norte es la más complicada y la frontera con Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero vamos a ver qué pasa en Brasil. Quédate que tenemos más información.